republicana. El Perú empezaría su vida independiente republicana. A este tema lo han llamado la República Joven, o también lo llamaron la República Peruana, lo llamaron así. Y vamos acá, escuchen. Cuando el Perú logra su independencia contra España en Junín, Ayacucho, el Perú empezó con crisis. El Perú empezó su vida independiente con una enorme crisis. Crisis tanto político, económicamente y socialmente. Por ejemplo, políticamente, ¿cómo empezó en el Perú? Políticamente en el Perú, en el aspecto político, ya políticamente el Perú empezó con 3 modelos de poderes que el Perú copió de 3 países: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El Perú copió 3 modelos de poderes que lo sacaron, que lo han extraído del espíritu de las leyes de Montesquieu: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Perú empezó con esos 3 modelos de poderes la vida republicana independiente. Ahora, eso es en el aspecto político. También en el aspecto político, el Perú empezó con una enorme diferencia de derechos políticos. Por ejemplo, los varones que ganaban 800 pesos a más, ellos tenían derecho a votar. Tenían derecho a sufragar, a elegir a sus autoridades. Pero las mujeres, mi sentido pésame, señoritas, la mujer no tenía derecho a voto. La mujer no tenía derecho a voto porque era considerado como una clase inferior al varón. A los catalogaban de esta forma: la mujer solo tiene vagina para recibir, vientres para almacenar y senos para chupar. ¿Cuál chupar, pendejo? Para amamantar. A ver, saca tu línea, saca tu línea. La mujer solo tiene vagina para recibir, vientres para almacenar y senos para amamantar. ¿A qué se refiere? La mujer solo servía para traer hijos al mundo y criarlos nada más, amamantarlos. ¿Te das cuenta? Por eso la mujer no era vista de esta forma a inicio de la República, no tenía derecho a voto. ¿Cuándo la mujer tiene su derecho de voto? Antes todavía con Sánchez Cerro, pero solo en elecciones municipales. ¿Y derecho universal? ¿Voto universal? Con Odría. Mira, estamos hablando de Odría de 1948-49 por ahí. Mira, desde este año, ahí está, del año, ahorita lo hablamos, profesor, ahí está. De 1827 hasta 1948, hoy la mujer no votaba. ¿Te das cuenta? Por favor. Entonces el Perú así empezaba con una enorme diferencia en cuanto a derechos políticos. Y en el aspecto económico. En el aspecto económico, cuando el Perú lograba su independencia de España, ¿cuánto era el número? Solamente teníamos 2 ingresos el Perú. Era un Perú pobre, era un Perú sin recursos. Por favor. Y solo teníamos 2 ingresos. Uno, un impuesto que se cobraba en el puerto del Callao, el impuesto aduanero que se cobraba en el puerto del Callao por la exportación, importación de bienes. Ahí está uno. 2, se cobraba tributo ¿a quién? A ustedes, los indígenas. Ustedes tenían que pagar tributo. Solo teníamos 2 ingresos, aduanas y el tributo indígena. Y también en el aspecto económico, el Perú empezó con crisis, con una deuda. Tenemos una deuda. ¿Tú qué crees? ¿Que la independencia del Perú ha sido gratis? O sea, las batallas fue gratis. ¿Con qué se compraba la pólvora, las balas, las municiones, las armas? Por eso, hijo, por favor, San Martín y Bolívar inauguraron la deuda externa. ¿De qué país nos se prestaban? De Inglaterra, ¿sí o no? Y por eso la guerra de la independencia había dejado al Perú con enormes deudas. Porque habían peruanos quienes habían dado su cota de guerra para lograr la independencia contra España. Pero también habían países que nos habían dado la mano para lograr nuestra independencia contra España. Si los peruanos dan su cota de guerra, ¿cómo se llama la deuda? Deuda interna.
Deuda interna. Y si los países vecinos nos dieron la mano, deuda externa. Entonces, ¿cómo se llama esta deuda? ¿Deuda al cuadrado? No, se llama deuda de la independencia. Entonces ya no me digas deuda interna y externa, sino deuda de la independencia. Empezaba así con deuda el Perú, su vida independiente. Eso es en el aspecto económico. Y también en el aspecto económico, el Perú, ¿a qué actividad más se dedicaba a inicios de la República? ¿Cuál era la actividad económica más importante? La minería. La mina es más importante hasta ahora, señor. Por favor. Y no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto social. En el aspecto social, ¿cómo empezaba el Perú? En el aspecto social éramos 1.300.000 número de habitantes. Y justo que el Perú a inicios de la República era grandazo, mira, era un Perú vacío. No había habitantes. Mire esta escasa población. 1.300.000. Ni siquiera éramos 1.500.000. 1.300.000. Ahora, ¿cuántos somos? Somos 33 millones número de habitantes, con los venecos un poco más. Y a pesar que somos en la actualidad 33 millones número de habitantes, el Perú sigue vacío. Pero esto, ya era demasiado ya. O sea, aquí había COVID, ya no había Perú. Mira, lo mataba a todos. Ya mira, 1.300.000, era un país despoblado, sin recursos, mira, pobre. Y de estos 1.300.000, ¿cuántas clases sociales había? 3, pues, criollos, indígenas y esclavos. ¿Y quiénes eran los criollos? Hemos hecho en las corrientes. Los criollos eran españoles nacidos en América y alguien los protegía a ellos. San Martín los amaba a estos pendejos, ¿sí o no? Ahí está, los criollos. Ah, profesor, y los criollos eran pudientes y vivían en la costa y tenían enorme riqueza en sus haciendas. ¿Y los indígenas? ¿Sabían escribir? ¿Saben leer? Eran analfabetos. Y de estos 1.300.000, ¿cuál era la clase más numerosa? Indígenas. Ah, por favor. ¿Y dónde vivían? En la sierra, como hasta ahora. Ah, los indígenas. ¿Te das cuenta? ¿Y los esclavos? Ah, los esclavos habían llegado de África en calidad de esclavos, ¿sí o no? Los negritos. Todavía la esclavitud continuaba. Hasta ahora, no, hasta ahora ya no hay psico. Aunque ya están dictando razones verbales, economía, sí, pero ya no hay esclavitud. Ahora ya son negros superados. ¿Te das cuenta, señor? Y entonces, ahí está. Y en el aspecto territorial, mira el Perú. Era grandazo como del profe. Era enorme. Ah, era enorme. Esto era el trapecio amazónico. Y la frontera que tenía Perú con Colombia era un río acá. Y el río se llamaba el río Putamare. ¿Cuál Putamare? Putumayo. Putumayo. ¿Y cuándo perdimos esto? En el onceño de Leguía. Por eso ahora nuestra frontera entre Perú y Colombia es otro río acá. Por eso esta parte es Jehuejehue. Y se llama la frontera el río. Cuando vas al baño, Caquetá. Ahora nuestra frontera con Perú, con Colombia es el río Caquetá. Más antes era Putumayo. Memotecnia. Puca. Ya está. Ya, señores. Facilito, hijos. No le tengan miedo. Mira, así empezaba el Perú, pues, señor. Ya, puca con chicharrón. Allá, muy bien. Mira, ¿quién está comiendo? Que acabas de salir del recreo, hijo. ¿Tienes hambre? Cómete esto. ¿Cómo cómete esto? Ya. Entonces, así empezaba el Perú. Con crisis político, económico y social. Era un Perú pobre, un Perú sin recursos. Pero el Perú republicano empieza con el primer militarismo. Y profesor, ¿y quién acuñó? Ah, el que acuñó este nombrecito viene a ser un historiador tacneño. Profesor, ya... Un historiador tacneño. ¿Cómo se llama este historiador tacneño? Se llama Jorge Chávez. ¿Cuál Chávez? ¿Jorge el Curioso? No. Jorge Basadre.
Jorge Basadre acuñó el término del primer militarismo. Y la pregunta es, ¿qué lo llamó profesor Jorge Basadre primer militarismo? Porque el primer militarismo fue de 1827 ¿hasta qué año? Duró hasta 1872. Mira, ¿cuántos años nos gobernó? Mira, ¿cuántos años? Cachacos. Y hace poquito un militar se fue. Ollanta. Ollanta es un cachaco, nos gobernó. Y en la actualidad todavía hay militares que quieren ser presidente. Antauro, mira. Y Antauro ya presentó su plancha. Ya presentó a Jurado Nacional de Elecciones su candidatura. Y dice ese señor, si va a ganar, para luchar contra la delincuencia en el Perú, va a aplicar un plan que aplicaron en San Salvador. El plan Bukele. Y este también dice, va a aplicar acá. Si va a ganar, ese huevón, ¿qué va a hacer? Por eso a este señor ya lo han llamado el Bukele peruano. Lo han llamado a él ya. Y también dijo, si va a ganar, va a establecer servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Y también para los que no estudian, para los vagos que no trabajan, servicio obligatorio militar, ¿no? Pero también va a establecer, dice, servicio militar obligatorio para los cicleros. También ya está, ya van a ir de hecho, pero ya estás feliz allá. O sea, hijo, vas a ser cachaco. Tu hija vas a ser cachaca. Cachada, ¿cuál cachaca? Cachaca, señor. Ahí está, señor. Entonces, por eso, chicos, Jorge Basadre, como nos gobernaron en 50 largos años militares, lo ha llamado primer militarismo, o también llamado primer caudillismo. Así lo llaman, señor, al primer militarismo. Ya, ahora acá, Satanás. Pero, profesor, ¿y por qué los militares fueron los primeros presidentes del Perú? ¿Y por qué no lo fueron los criollos si eran los más millonarios? Porque estos criollos, a pesar que Perú había logrado su independencia, estos criollos deseaban que España vuelva a colonizarnos. Porque estos huevones dependientes de España, parásitos, rentistas, dependientes todavía de España. Y estos criollos no tenían esa capacidad de dirigir el destino de nuestro país. ¿Y por qué los militares? Y los militares, porque habían logrado grandes victorias en Junín y Ayacucho, y habían logrado grandes victorias contra España para lograr nuestra independencia. Y los militares habían logrado prestigio militar, y la población entera los amaba a los militares. Y les decían, bravo, papá, kay militar kunan ayung runasungan kay papá, bravo. Dispara. Por eso los militares han sido, profesor, los primeros presidentes en el Perú. Pero lamentablemente militares, pero los militares también en casi 50 largos años, entre ellos había constantes golpes de Estado. Por eso, la característica esencial del primer militarismo es que se daban constantes golpes de Estado. Un militar, no le gustaba su cara. El otro militar era Chipi. Al toque. Lamar gobernó 2 años. ¿Quién vino? Gamarra. Luego entró Gamarra. Gamarra terminó sus 4 años. Pero ese señor Orbegoso 2 años. ¿Quién entró? Salaverry 1 año. Santa Cruz, mira, todo el golpe nomás. Por eso había sendos golpes de Estado en el primer militarismo. Todos los militares querían ser presidentes. Mira, amigos, ahí está. Entonces, pero el primer militarismo, no todo fue igual, no todo fue tristeza, crisis. Porque Perú también en el primer militarismo de casi 50 largos años, Perú también hubo momentos de bonanza económica. Por ejemplo, así te explico, mira. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué pasó en el Perú de 1827 a 1845? ¿Qué pasó en el Perú? Era un Perú pobre,
un Perú sin recursos, un Perú vacío, sin habitantes. Y a estos gobiernos, ¿cómo lo llamaron? ¿Cómo lo llamaron? Al Perú de 1827 a 1845. Lo han llamado, lo han considerado los primeros gobiernos donde habían constantes golpes de Estado. Si era un Perú pobre, un Perú sin recursos, un Perú deshabitado, señores. Ahí está, el Perú pobre. Y a partir de 1845 a 1872, de la noche a la mañana, Perú se ha vuelto en potencia mundial. Potencia de Sudamérica. Mundial era Inglaterra, que estaba atravesando segunda revolución industrial. ¿Ya? Entonces, Perú, siglo XIX. Profesor, Perú se volvió potencia de Sudamérica. Y a ese tema lo llamaron la era del guano. Y lo llamaron la prosperidad falaz. ¿Quién acuñó ese nombre, pues? Entonces se va a desarrollarse en el siglo XIX, después del Perú pobre, la prosperidad. Ya, la prosperidad precoz. Se va a desarrollarse lo que es la prosperidad. Facilito, ¿no? Se va a desarrollarse la prosperidad falaz. Así se le va a llamarse. ¿Quién lo llamó así? Jorge Basadre. A la era del guaro. Lo han llamado la prosperidad falaz. Facilito, hijos. Ahí está. El Perú rico. ¿Y cuándo termina el Perú rico? 1872. Y después del Perú rico, ¿qué viene? A la mierda. Oye, en el Perú va a venir a gobernarnos un presidente civil. ¿Cuál? Echenique. Se va a desarrollarse en el Perú el primer civilismo. ¿Y quién es el primer presidente civil de la historia peruana? Manuel Pardo y Lavalle, señor. Mira, recién estoy presentando el tema y ya estás volando ya. Recién el título ya estás volando. Recién te he dado la cabecita. No sé si aguantarás con el cuerpo. Normal, ¿no? Ya estás acostumbrado, ¿no? Ya está. Entonces, antes de la prosperidad falaz, en el Perú se desarrolló los primeros gobiernos donde era un Perú pobre. Y después de la prosperidad falaz, el primer presidente civil, el primer civilismo. ¿Listo, señor? Vamos. Entonces, lo que nos toca aprender son los hechos, acontecimientos. Vamos, de 1827 a 1845. ¿Quién nos gobernó? Vamos a ver. Al toque. Vamos a ver aquí. Entonces empezamos con el primer presidente constitucional, Lamar. Pero ¿quién es el primer presidente no constitucional? Era José de la Riva Agüero. Y el segundo no constitucional, José de la Torre Tagle. Profesor, repito, antes de José de Lamar, profesor, habían dos presidentes no constitucionales. José de la Riva Agüero y el Marqués Torre Tagle. Ya, lo que nos toca es hablar de José de Lamar. Eso es lo que nos va a preguntar. Vamos, profesor, el primer presidente constitucional viene a ser José Domingo de Lamar. ¿Era Marimar? No, si fuera Marimar estaríamos cantando Marimar. Costeñita soy, vas a decir. No, profesor. Vamos, profesor. Muy noveleros son, creo ustedes, ¿ah? Ya vamos. ¿De qué año a qué año nos gobernó José de Lamar? Nos gobernó de 1827 a 1829. ¿Cuántos años de gobierno? Dos añitos. Ya, ¿y qué pasó en su gobierno de él? Profesor, uno hizo la segunda constitución. Hizo la segunda constitución de 1828. ¿Y qué decía esa constitución? Era bicameral, claro. Y esa constitución de 1828 decía, ahora el gobierno de un presidente será
un periodo de 4 años. Ni siquiera lo va a cumplir, mira. 2 nomás. Gobernó, pero eso no creo que nos venga. Lo que nos va a venir es, ¿qué pasó en la mar? Aquí hubo una rebelión. La rebelión de los chamos. La rebelión de los indios guantinos y ayacuchanos. La rebelión de los iquichanos. Ahí está, los iquichanos. Ya, profesor, ¿y quién era el líder que dirigió esta rebelión? Aquí sí te le pongo. Se llamaba José Antonio Navala Huachaca. Recuérdate de Huachaques, las chacras. Las chacras hundidas. ¿Quién lo hizo? Chimú. Huachaque, chacras hundidas. Huachaca, huachaque, huachaca, recuerda. Ahí está, señores. Ya, muy bien. Ya, pregunta, ¿y por qué los iquichanos se rebelaron, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ellos no estaban acostumbrados a pagar el tributo. Porque estos iquichanos, al igual que los criollos, tenían un montón de beneficios en tiempos del virreinato de la colonia. Ellos no pagaban tributo. Los españoles los habían exonerado del cobro de tributo. Porque ellos trabajaban en tierras realengas del rey. Eran recontra, defendían a la corona española. Por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, los iquichanos apoyaron en la batalla de Ayacucho a los españoles, contra patriotas. ¿Te das cuenta, señor? Los iquichanos. Y estos iquichanos, como cuando la mar ingresa al poder, la mar restablece el cobro de tributo, porque era el único ingreso que tenía el Perú, no tenía otra más, por eso le cobraban. Y como estos iquichanos no acostumbraban a pagar el tributo, se rebelan. Con su líder Huachaca, tomaron toda la ciudad de Huanta y quemaron, para colmo, su prefectura de Huanta, o sea, su municipio de Huanta. ¿Y qué estaba en su municipio? Su acta de fundación de Huanta. Su única original estaba ahí. Y lo han quemado. Por eso en Huanta no saben cuándo se fundó Huanta. En Huanta celebran 2 veces al año su aniversario. Si tú vas ahorita a Huanta, tal vez están festejando ahí. ¿Sí o no? Eso ocurre en la rebelión de los iquichanos. ¿Alguien de Huanta acá? Yo no. Está rayado. Hijo, no te preocupes. Los huantinos también lucharon por la gratuidad de enseñanza en tiempos de Velasco. Por eso nació la canción Flor de Retama. Ahora sí. Ya, no, eso ya lo cantamos ya en Velasco, ya está. Espera, ya, rebelión de los iquichanos. Ya, ¿qué más pasó acá? Aquí empieza una guerra. ¿La guerra con quién? La guerra con la gran Colombia. Y te pregunto, la guerra con la Gran Colombia, escúchala. La guerra con la Gran Colombia. ¿Por qué la guerra con la Gran Colombia? ¿Qué pasó? Es que en la entrevista de Guayaquil, ¿entre quién? Mierda, ¿qué hemos hecho? En la entrevista de Guayaquil, San Martín y Bolívar. Profesor, ¿San Martín qué tipo de gobierno quería? Moco, Bolívar, República Federativa Vitalicia. Fracasó la entrevista de Guayaquil. A San Martín en la entrevista de Guayaquil no le interesaba este territorio. ¿Cómo se llamaba este territorio? Este territorio se le llamaba Guayaquil. Y en la entrevista de Guayaquil, Simón Bolívar nos quitó Guayaquil, lo reincorporó a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia era unión de 3 países, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y lo llamaban la Gran Colombia, dirigido por Simón Bolívar. Ahí está, pues. Ya, Bolívar ya nos había quitado Guayaquil. Ahora Bolívar quería quitarnos, ¿qué cosa? Otros pueblos más. Tumbes, Jaén y Maynas. Mira. Bolívar quería quitarnos toda la cabeza. Tu cabeza, hijo, tú hubieses quedado mocho, hijo. Mocho. Mira, sin cabeza.
Por eso Bolívar, como presionaba, Tumbes, Jaén y Maynas, vénganse a la Gran Colombia. Pucha, presionaba a Simón Bolívar. Pero apareció un principio llamado la libre determinación de los pueblos. Y mediante esa libre determinación de los pueblos, Tumbes, Jaén y Maynas eran libres en elegir a qué país pertenecer. Y le han dicho a la Gran Colombia de Simón Bolívar, Tumbes, Jaén y Maynas, ni a vainas a la Gran Colombia. Y se quedaron para el Perú. Pero a pesar que estos pueblitos quedaron para el Perú, Bolívar nos quiso quitar, presionaba a estos tres pueblos. Y ya se había llevado Guayaquil, ahora quería quitarnos estos. Y por eso empieza la guerra con la Gran Colombia. Lamar dijo, oye Bolívar, si tú me quieres quitar Tumbes, Jaén y Maynas, yo voy a recuperar Guayaquil. Y empieza enfrentamiento con la Gran Colombia. Va a haber enfrentamiento en mar y en tierra. En el mar se va a desarrollarse el combate de Malpelo, donde Lamar le hizo el amor a Simón Bolívar, a la Gran Colombia. Lamar lo derrotó a Bolívar. Pero en tierra, en la batalla de Portete de Tarqui o del Saraguro, Bolívar le dijo a Lamar, Lamar, me toca, volteate. Y Simón Bolívar derrotó a Lamar. Y como Lamar fue derrotado, yo te dije, todos los militares quieren ser presidentes. Y cuando fue derrotado Lamar, uno se dio cuenta y golpe le han dado. Le sacaron del gobierno a este señor. Pero antes que salga del gobierno, él hizo tratados todavía. Vamos a poner. Hizo el tratado de Girón y el tratado de Frediza. Piquiza. Ahí está. Por favor. ¿Y quién ingresó, señor? Lamar Parlamar. Entró por vía golpe de estado Agustín Cha. ¿Agustín Cha qué? Agustín Cha Gamarracha la Jarjacha la Mamarrata. Agustín Cha Gamarra Mesías. ¿Y de qué año a qué año él ingresó? De 1829 a 1833. Y este señor fue el primer presidente en cumplir sus 4 años de gobierno. A él no le dieron golpe de estado. ¿Por qué? A ver. Por su esposa. Porque este señor sufrió 18 intentos golpes de estado. Lo hubiesen sacado hace rato. Sufrió 18 intentos golpes de estado. ¿Quién lo defendió? Su flaca, la mariscala, era de carácter fuerte. Entonces, Agustín Gamarra, señor. Pero la guerra con la Gran Colombia continuaba con este señor. Todavía no había finalizado. Pero Gamarra no quiere guerra. Sino Gamarra va a poner fin a la guerra con la Gran Colombia con un tratado. ¿Qué tratado? Aquí se va a firmarse un hermoso tratado. El tratado de Arrea-Gual. El tratado Larrea-Gual. Ya, ¿en qué consiste el tratado? Te explico. El tratado Larrea-Gual, 1, finalizaba la guerra con la Gran Colombia de Simón Bolívar. 2, con el tratado Larrea-Gual, Perú se despedía para siempre de Guayaquil. Se lo llevaba a la Gran Colombia para siempre. Nunca más va a volver. Mira, amigo, ¿no? Así se lo lleva. Y con el tratado Larrea-Gual, Simón Bolívar deja de molestarnos. ¿Por qué pueblos? Tumbes, Jaén y Maynas. Ya no quiere, ya está. Ahí está, fin de la guerra con la Gran Colombia. Pero más tarde hubo problema con Ecuador. Y Gamarra hizo un nuevo tratado. Y es el primer tratado fronterizo con Ecuador. El tratado Pando Noboa. Ahí está. ¿Pero en qué consiste? ¿Por qué se desarrolló el Pando Noboa con Ecuador? Es que algo pasó en la Gran Colombia de Simón Bolívar. ¿Qué pasó en la Gran Colombia? En la Gran Colombia muere alguien. Simón Bolívar muere en Santa Marta. Y cuando Simón Bolívar muere, ¿qué pasó con la Gran Colombia? Se desintegran los países. Aparece como país autónomo Ecuador, Venezuela y Colombia. Y cuando aparece el planeta de los simios, Ecuador dijo, yo no he firmado el tratado Larrea-Gual, eso lo firmó Bolívar cuando estaba con vida, cuando era la Gran Colombia. Ahora soy un país autónomo, dijo Ecuador. Y Ecuador
Yo desconozco el Tratado de la Regual y comenzó a reclamar nuevamente Tumbes, Jaén y Maynas. Pero Gamarra no quiere guerra. Lo soluciona con el Tratado Pando Noboa. Es el primer tratado fronterizo con Ecuador. O sea, ¿qué cosa nos quería quitar Ecuador? Esto, mira, así. La cabeza, no, así quería llevarse. O sea, tu mapa hubiese quedado así. Así. Hija, ¿funcionaría una cabeza cachcada? ¿Cómo que no? Todavía que hay venas. Hay venas todavía. Ya, señor, es lo que quería. Pero no hubo guerra, se soluciona con el Tratado Pando Noboa. Listo. Pregunta. Y Gamarra tenía su flaquita. Su flaquita. Su flaquita se llamaba Doña Pepa. ¿Cuál Doña Pepa? Doña Francisca Zubiaga, apodada la Mariscala, la Rubia, la Pancha, la Pañamá. Chapá. Doña Francisca Zubiaga. Y esta señora no era cualquiera mujer. Era bien hermosa, bien bonita. Esta señora, una yeguaza, era una mujeronaza, era doña Francisca. Pucha, era bien bonita, era rubita, crespita y blanconita era. Y tenía un lunarcito acasito. Acasito tenía un lunarcito. Pucha. Igualito. Ya está. Hijos, hoy. Ya, entonces doña Francisca era así. Era bien hermosa. Ya, pero ¿qué pasó? Doña Francisca Zubiaga, esta señora, pero ya era monja. Era monja. Sí. ¿Pero qué pasó, pe? Es que doña Francisca Zubiaga conoció a Gamarra, y Gamarra, este militar, no era cualquier militar tampoco, era churrazo, más o menos como yo. Así era él. Y Zubiaga perdió la cabeza por Gamarra. Y esta señora se escapa del convento. Imagínate una monja escapando por la pared del convento, mire, imagina. Era la oveja descarriada de Dios, mire. Se va donde Gamarra, se casa con Gamarra, y Gamarra sohlech. Y eso quiere decir que Gamarra se comió carne bendecida por Dios. Imagina, ahí está, Gamarra. Ya, pero Zubiaga, cuando Gamarra sufrió 18 intentos golpes de Estado, Zubiaga era de carácter fuerte. Gracias a su mujer duró 4 largos años en su gobierno. Si no, hace rato lo hubiesen sacado. Porque esta señora, pucha, practicaba actividades varoniles. Era raro ver a una mujer jugar ajedrez en aquellos años. Porque ajedrez era juego de varones normal a los inicios de la República. Porque esta mujer jugaba ajedrez, jugaba fútbol, disparaba armas, montaba a caballo y le montaba Gamarra. Y andaba con su espada ahí en la cintura. Por eso este señor era de carácter fuerte. Por eso duró 4 años en el gobierno Gamarra. Por favor. Muy bien. Ahora, cuando Simón Bolívar estaba con vida, Simón Bolívar era mujeriego, señor. Y Simón Bolívar le quiso serruchar a Gamarra, su esposa, porque era hermosa esta mujer. Pero ¿qué pasó? Doña Francisca Zubiaga era de carácter fuerte, la era recontra fiel a Gamarra. Placenta. Así eran, hija. Así eran. Así eran. Así era ella. Buenos tiempos, buenos tiempos, buenos tiempos. La vez pasada estaba buscando en Coca, ya no he encontrado ya. Ya no hay, señor. Ya, eso es Zubiaga. Y ahí vamos acá. Agustín Gamarra. Ya, ¿qué más pasó en su gobierno? Acá se inicia la explotación de una materia prima. Se inicia la explotación de una materia prima. La explotación del salitre. ¿Cuál oro, pendejo? Salitre. Que el salitre ya había, claro, en Tarapacá, pero todavía no tenía tanta importancia. Ahí está, señor. Y también, con Gamarra se va a crear su nuevo departamento. Amazonas. ¡Wahoo! ¡Wahoo! Ahí está Amazonas.
¿Tú crees que ven eso? Baila, ¿cuál baila? Ese es otro precio. Es otro precio. Ya, profesor. Entonces, ahí está. Y también Gamarra va a crear el muelle del Callao. Y va a crear algo para ustedes los jóvenes. El manicomio de Lima. Va a crear también. ¿Ya? ¿De Gamarra alguna vez vino en el examen? No, por la web. Hay que borrar, ¿no? Ya. Igual no va a venir, profesor. Ya, vamos, señores. Después de Gamarra, ¿quién viene, profesor? Viene, profesor, el gobierno. El primer presidente provisorio. Oye, Cangra. ¿Quién es el primer presidente provisional? ¿José Luis o Luis José? José Luis, ¿no? Ahí está. Muy bien. José Luis. José Luis de Orbe. José Luis de Orbegoso, el Vergoso, el Venoso. José Luis de el Venoso, el Vergoso, el Oso. ¿De qué año a qué año nos va a gobernar él? De 1833 a 1835. Mira, ¿cuántos años nomás? Dos años. ¿Qué pasó? Mira, memotecnia. ¿A qué señorita no le gusta esta memotecnia? ¿A qué señorita no le gusta que le abracen? ¿A ti no te gusta, hija? O sea, de frente a. De frente a, dice, sin abrazo ya. ¡Wala, mía! Bueno, chamba es chamba. ¿Qué podemos hacer? ¿Té de qué? ¿Té de qué? Va a ser la tercera prostitución. Allá, perdón, la tercera constitución. ¿De qué año? De 1834. ¿Y qué decía esta constitución? Nadie nace esclavo por la hueva. La esclavitud va a continuar. Profesor. ¿Y el abrazo de qué? El abrazo de Manquiaguayo. ¿Qué viene a hacer esto? Es una tregua con un abrazo. O el ejército de Bermúdez se pasa al ejército de Gamarra, ¿sí o no? Con un abrazo. Por eso se llama el abrazo de Manquiaguayo. Ahí está, señor. Pero de Orbegoso ni hojitas de práctica vino. Ni en pasitos lo pone. Por ustedes. Ya, profesor. Ni siquiera en pasitos viene. Ya, ahora va a poner en pasitos seguro, pero estoy diciendo, Ya, a ver, vamos, profesor. Orbegoso solo gobernó ¿cuántos años? Solo dos gobernó, 2 veces. 2 añitos. Ya, ¿y qué pasó con Orbegoso? Golpe. ¿Quién entró? Viene el presidente Felipe. ¿Felipe qué? ¿Felipe Santiago Queirolo? No. Felipe Santiago Salaverry. Del Solar. ¿Y de qué año a qué año nos gobernó Salaverry? De 1835 al 36. Nomás mira, pues. Un añito. Y este Salaverry es el presidente más joven que tuvo la historia del Perú. ¿Con cuántos años? 29 largos años. Jovencito, más o menos mi edad. 29 años. Gracias, hijo. Ahí está, profesor. 29 años. Pero el presidente más joven por vía golpe de Estado. Pero elegido por el pueblo, Alan García con 36 años. No lo digo yo, lo dijo Frank Samaniego Rebata, el historiador de Lima. Por favor. Y el presidente más viejo, Luis Lapuerta, con 93 años de edad. O sea, una pierna estaba gobernando, la otra estaba en el cementerio. 93 años, Luis Lapuerta. Ese señor aparece en la guerra con Chile. Pero ¿quién es el presidente segundo viejo? Pedro Pablo Chanchinsky, el segundo viejo. Con 77, 78 años creo que fue. Ahí está, señor. Y Salaverry, el más joven. Y cuando Salaverry era presidente, este señor tuvo su frase. ¿Cuál era su frase? La república es de los muchachos. La república es de los jóvenes. Y muchos presidentes han tenido lema. Y los lemas tienen poder de convencer al pueblo. ¿Por qué crees que ganó Pedro Castillo? Pedro Castillo dijo, no más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Ingreso directo a la universidad. No se cumplió.
Vamos a hacer la segunda reforma agraria. No se cumplió. Mira, por la vez se vacó solo. Mira, ahí está el señor. Y los demás. ¿Quién dijo? Hechos y no palabras. Odría. Oscorima. Oscorima se ha copiado del señor de Odría. ¿Y quién dijo? Más trabajo para más peruanos. Alejandro Toledo. Mira, más trabajo está en la cárcel. Mira. ¿Y quién dijo? Demuéstrenlo pues, imbéciles. Alan, dijo, ¿quién dijo? Si a Castillo lo vacan, yo me voy con él. ¿Y se ha ido? No, mira, sigue esa asesina, mira. Así miente. ¿Quién dijo? El hombre es feliz cuando logra su felicidad. Acuña nomás dice pesa huevada, mira. ¿Ah? ¿Y quién dijo? Si quieres estar en dieta, vota por Ureta. Pero si quieres comer bastante, vota por Bustamante. ¿Quién ganó? Bustamante. ¿Quién quiere comer poco? Todos son racrapos, profesor. Votaron por Bustamante, mira. Muchos han tenido lemas presidenciales, señor. Y de este señor su lema era: la república es de los jóvenes, de los muchachos. Pero cuando Salaverry era presidente del Perú, había un boliviano que quiso unir a Perú y a Bolivia en una confederación. ¿Quién era? Era Andrés. Era Andrés, el que te tira cada mes. Santa Cruz. Santa Cruz. Y Santa Cruz, vamos a poner el año. ¿De qué año a qué nos gobernó? 36 a 1839. Y hablemos Salaverry. Cuando Salaverry era presidente del Perú, Santa Cruz, este boliviano, quería hacer una confederación peruano-boliviano, cosa que estaba bien, profesor. En esta confederación peruano-boliviano que quiso hacer Santa Cruz, profesor, ¿cuál era el objetivo de Santa Cruz al unir a Perú y a Bolivia en la confederación? Su objetivo era superar comercialmente a Chile y a Argentina y así dominar el Océano Pacífico. Ese era su objetivo. Cosa que estaba bien, pero ¿cuál está mal? Que en esta confederación Bolivia tenía que dominar al Perú. Mira. Santa Cruz, ¿quién era? Pues Santa Cruz, su papá era un general español de apellido Santa Cruz y su mamá era una puneña peruana de apellido Calahumana. Por este señor se llama Andrés de Santa Cruz, Calahumana. Pero cuando él nace, ya era mayor, no había sacado rasgos, nada de su papá. Su mamá era más dominante. Porque cuando era mayor Santa Cruz, era chatito. Era chatito. Era morenito, oscurito. Pero aquí me salvo, era gordito. Era gordito, mira, ahí está el señor. Ya. Por eso, muchos no aceptaban su confederación. Gamarra estaba en contra, Castilla estaba en contra, Salaverry en contra. Pucha, por eso muchos de Lima, criollitos, lo criticaban con prejuicios raciales a Santa Cruz. Le decían, ¿cómo un chato gordo y mierda, pasta y mierda, va a querer unir a Perú y a Bolivia en una confederación? Así lo criticaban. Por favor. Por eso Salaverry no quería la confederación. Salaverry lo decretó guerra a muerte a Santa Cruz. Iba a haber batallas. La batalla de Uchumayo, la batalla de Yanaconcha, Yanacocha. Y la batalla donde fue derrotado Salaverry por Santa Cruz. Ah, Salaverry fue derrotado ¿en qué batalla? Ah, vamos a ver. Este señor fue derrotado ¿en qué batalla? Fue derrotado en la batalla de Socabaya. Socabaya. ¿Y qué pasó con Salaverry si fue derrotado en Socabaya? Lo capturan y en Arequipa lo van a vendar la vista ahí. ¡Piu! Lo fusilan a Salaverry. Murió Salaverry. Murió con 29 añitos, jovencito hijo. ¿Eh? No tenía hijos ni esposa. ¡Qué desperdicio! Su salchichón se ha ido casta al cielo. Mira, imagínate. Oye, eso se tiene que utilizar. Por algo viniste al mundo, ¿sí o no, hijo? ¿Sí o no? Hijo, ¿ya lo has utilizado o no? ¿Qué dices? ¿Ya está? Uf, dice este pendejo, uf, dice. Oye, señor, por favor, todavía ustedes no, todavía. Después, cuando sean profesionales, ahí ya. ¿Ya? Yo también estoy guardando mi castidad hasta mi matrimonio. Hasta ahí. Ya está. Y vamos acá.
Asesine, dice el Señor. Ya, entonces vamos, Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz ingresa al poder después de que derrotaron a Salaverry en Socabaya. ¿Y Santa Cruz qué haría, señor? Ya, pues sí, ¿cuál congreso? Va a ser la confederación. Se va a desarrollarse lo que es la confederación, ¿qué? Se va a desarrollarse lo que es la Confederación Perú. ¿Perú qué? Perú boliviana. Y te pregunto, chicos, ¿y en qué consiste qué es una confederación? Pero también vamos a aprovechar. También en Santa Cruz hizo el primer ¿qué? Excelente. Santa Cruz hizo el primer censo de ¿qué? El primer censo de la República. No olvides. Ahí está, señores. Ya, pero nos concentramos en la confederación. ¿Qué es una confederación? ¿Qué es una confederación? Una confederación es un gran proyecto que intentaron lograr los grandes comerciantes de Perú y Bolivia con el objetivo de superar comercialmente a Chile y a Argentina y así dominar el Océano Pacífico. Ahí está la confederación. No te olvides, ¿ah? Ahora, pero la confederación peruano-boliviano, ¿cuántos estados estaría conformado? 3 estados o 2. 3 estados. Y el Perú se partía en 2. ¿Pero cuántos estados? 3. ¿El Perú cuánto se partía? ¿Cuántos estados? Cuando vas al baño, ¿cuánto haces? 2. No te olvides. 3, no, te estás tragando demasiado. Solo 2. Ya. Y el Perú se partía en 2. Pucha, el Perú se partía en 2, pero tendría 3 estados. Vamos, ¿qué estado? Perú del Norte, Perú del Sur, o también llamado el estado norperuano. Ya, el estado norperuano, el estado sur peruano y el estado boliviano. Ahí está, pues, señor. ¿Cuántos estados? 3. Pero Santa Cruz dijo, en esta confederación, cada estado se va a establecer con distintas asambleas. Cada estado va a tener su propio presidente. Cada estado va a tener su propio puerto de embarque y desembarque. Cada estado. ¿Qué más? Pero estos 3 estados van a estar unidos militarmente y económicamente con el objetivo de superar, ¿en qué? En el mar, en el comercio a Chile y Argentina y así dominar el océano. Eso no te olvides, miles de veces estoy repitiendo eso, hijo. Por favor, bien, por algo estoy repitiendo. Ya, entonces, vamos, señores. Profesor, cada estado apareció con distintas asambleas. La memotecnia. ¿No saben? Guasita. Es la memotecnia. ¿Cuál es la memotecnia? Guasita. ¿No escucho? Sí. Más fuerte. Sí. Escucha, acá hay un montón de alumnos y nada, no escucho. Ya. ¿Cuál es la memotecnia que asambleas de la Confederación? Guasita. Más fuerte. ¿Solo mujeres? Sí. ¿Solo varones? Sí. ¿Solo cabros? Siempre hay uno, pero no. Siempre hay uno, ya está. Ya. ¿Gua de qué? Guaura. Que queda al norte de Lima. Ticuani. Y la asamblea de Tapacari. Por eso, hijos, tengan cuidado. Escuchen. Estos son asambleas en Lima, en Cusco y en Bolivia. Con estas asambleas aparecen los 3 estados. Ahí está, señor. ¿Ya quién sería el presidente del estado norperuano? Orbegoso, el Venoso, el Vergoso. Ahí está. ¿Y quién sería del sur peruano? El español llamado Pío Tristán Caliente. ¿Y el de Bolivia? Era Miguel de Velasco. Ahí está. Muy bien. ¿Y la capital del estado norperuano? Lima. ¿Y del estado surperuano? Arequipa. No es Cusco. Arequipa. ¿Y el estado de Bolivia?
La Paz, hoy llamado Sucre. Ya está. Muy bien, señores. Ahí está la confederación. Pero la confederación peruano-boliviana corría peligro de disolverse porque todavía no estaba bien hecha la consolidación de la confederación. Y por eso Santa Cruz dijo, voy a consolidar verdaderamente la confederación. ¿Dónde lo hizo? En un congreso. Está en la colita del Perú. Se desarrolla el Congreso de Tacna, o también llamado Pacto de Tacna. En este Congreso de Tacna, Santa Cruz consolida la verdadera unión de estos tres estados. Confirmado la confederación, consolidado. Pero Santa Cruz en el Congreso de Tacna dijo, la confederación peruano-boliviano tiene que tener su bandera. Y la bandera de la confederación era de color rojo, unidos por 3 laureles, que simbolizaban la unión de estos 3 estados. Y esto es lo que viene bastante en examen de admisión. Santa Cruz en Tacna recibe un título. Supremo Protector de la Confederación Peruano-Boliviano por un periodo de 10 años y con derecho a ser reelegido. Ahí está. Y también, esto es lo que le preguntan bastante en San Marcos. No sé, esta partecita le gusta preguntar a San Marcos. En el Congreso de Tacna, Santa Cruz hizo un decreto, una ley. ¿Qué ley? Si no me sabes, muerto. La ley de puertos. La ley de puertos libres. ¿Y en qué es, profesor, ley de puertos libres? Mira, pe. Libre comercio. ¿Cuántos puertos tenía la Confederación? 4. Callao. Otra. Paita, Marica, y de Bolivia era Cobija. Ahí está. Y profesor, ¿pero en qué consiste ley de puertos libres, libre comercio? ¿En qué consiste? Mira, pues así. Así, señor. Escucha. Santa Cruz dijo, pues hijo, Santa Cruz dijo, comerciantes europeos y norteamericanos, si ustedes vienen primero a practicar comercio con la Confederación, con cualquier puerto de la Confederación, nosotros de la Confederación Peruano-Boliviano estamos dispuestos a no cobrarles ningún impuesto aduanero, gratis. Pucha. Pero también dijo, comerciantes europeos norteamericanos, si ustedes vienen primero a practicar comercio con Chile, Argentina o cualquier país, y luego me vienen recién a la Confederación, me traen sobra, ahí sí, yo les voy a cobrar el doble de impuesto. Entonces, ¿qué le conviene a los extranjeros, comerciantes? Gratis, llegar primero a la Confederación. Y eso es lo que estaba pasando en el primer año, cuando Perú y Bolivia estaban juntos en la Confederación. Mira, pues, ¿qué pasaba? Mira, los comerciantes europeos venían de Europa. Llegaban a Argentina y los argentinos decían, ahí viene el comercio, ahí viene. Y los argentinos miraban, oye, ¿qué fue, mano? ¿Y acaso llegaban a Argentina? Pasaban por las costas de Argentina, se dirigían por las costas de Chile. Y los chilenos decían, ahí viene el comercio. ¿Y llegaban a Chile? No. ¿A dónde se estaban yendo? A la Confederación. Dime, entonces, esa ley de puertos libres, ¿a quién afectó? A Chile, a Chile y Argentina. Por eso estos dos países miraban con malos ojos a esta confederación. Sobre todo, ¿a quién afectó? ¿A Chile o Argentina? A Chile le afectó. ¿Cuál es el puerto de Chile? Valparaíso. Valparaíso fue afectado por puertos libres. Incluso en Chile había un ministro chileno. Y ese ministro chileno tenía unas enormes empresas en Chile y al declarar puertos libres le afectó bastante a su empresa. Por eso este ministro chileno llamado Diego de Portales era racista contra el Perú. Este Diego de Portales chileno le decía, maldito descendiente de los incas peruanos. En muchas ocasiones le hemos dado la mano al Perú para lograr su independencia contra España. Y ahora nos traicionaron uniéndose con Bolivia. Mientras Perú y Bolivia van a estar unidos, van a ser mejor que Chile y Argentina. Y eso no debe de ocurrir. Tenemos que destrozar a la Confederación. Chile llamó a Argentina. Argentina, vente con nosotros para destrozar la Confederación. Argentina dijo, no quiero. Y la pregunta es, ¿por qué no quiso? Porque Argentina tenía problemas fronterizos con Chile. Perú se enteró de eso y Perú le invitó. Argentina, vente a la Confederación.
Y Argentina dijo, Perú, contigo sí quiero, pero con los paspas no quiero. ¿Y por qué? ¿Por qué era paspa? No, porque Argentina tenía problemas fronterizos con Bolivia. Por eso no atacó a Argentina. Y Chile sí, pero rayadazo estaba Chile. Mira, desde acá nomás de Chile nos jodía. Y Chile, para destrozar la Confederación, va a enviar campañas para destrozar a la Confederación. Y esto vino en el examen de admisión, no, siempre. ¿Con qué campañas Chile destrozó la Confederación? Se va a llamarse las campañas, ¿qué? Las campañas navideñas. ¿Cuál navideñas, pendejo? Está bien que está llegando Navidad ya, pero no es campañas navideñas. ¿Qué campañas? Escolares. ¿Cuáles escolares, pendejo? Las campañas restauradoras. Ah, restauradoras. ¿Cuántas campañas? ¿Cuántas campañas? Uno, dos. Escucha, la primera, Chile envió un poderoso ejército dirigido por Manuel Encalada. Blanco Encalada. Y profesor, y ese chileno dirigió un poderoso ejército al Estado sur peruano. Vamos, carajo, para destrozar la Confederación. Rayadazos llegaron ¿a dónde? Al Estado sur peruano. ¿A qué zona? Llegó a Paucarpata. Y cuando los chilenos llegaron a Paucarpata, el ejército de la Confederación, rodeamos a los chilenos en Paucarpata. Lo rodeamos aquí. Y a Chile lo obligamos a firmar este tratado. Y se firmó el tratado de Paucarpata. Y Chile aceptó la Confederación. Chile decidió ya no atacar a la Confederación. Pero los chilenos son mentirosos, tramposos. Hoy, no me la digas así, ¿ah? No me la digas, mi Karol G no es así, profesor. Ya, entonces mira acá. Chile, después de firmar el tratado de Paucarpata, Chile regresó a Chile. Y una vez en Chile, claro, pues, claro. Y cuando Chile regresó a Chile, ya, Chile rompe el tratado de Paucarpata. Y Chile nuevamente envió una campaña restauró la segunda, dirigido por Manuel Bulnes. Y los chilenos llegaron a Lima. Y de Lima pasaron donde alguna vez se desarrolló Chavín. Mira, miércoles. A Ancash. Llegaron los chilenos a Ancash. Y en Ancash se va a desarrollarse una batallaza campal. La batalla de Yungay. Profesor. Claro, había antes otra batalla de Buin. Pero en la batalla de Yungay, ¿qué pasó? Chile derrotó a Santa Cruz en Yungay. Y esta batalla de Yungay también se llama Cerro Pan de Azúcar. En esta batalla, Perú, la Confederación fue derrotada. Y Santa Cruz huye de Ancash a Lima, de Lima a Arequipa, de Arequipa a Lima, porque los chilenos miraban un peligro a Santa Cruz y lo querían matar. Y profesor, Santa Cruz huye de Lima a Ecuador y de Ecuador se va a Europa y hasta ahora no vuelve. Espéralo, hermano. Si lo encuentras, dile que vuelva. La Confederación no existe, le dices. ¿Ya? Entonces Chile destrozó con guerra a la Confederación. ¿En qué batalla? Yungay. Chile destrozó a la Confederación. ¿Con qué campañas? Restauradoras. ¿Cuántas? 2. ¿En la primera ganamos o perdimos? ¿Hubo batalla? No. Tratado de Paucarpata. ¿La segunda ganamos o perdimos? ¿En qué batalla? Yungay. Ahí está. Y Chile nos destroza la Confederación Peruano-Boliviano. Pero la Confederación todavía existía en papelitos, escrito todavía. Todavía existía la Confederación. Cuando Santa Cruz huye, el Congreso eligió para que nos gobernara en segunda oportunidad. ¿A quién, señor? ¿Quién, Nos va a gobernar nuevamente, el primer cosito del Perú. Porque Francisca Zubiaga le mandaba, profesor. ¿Quién es, pues? Va a gobernarnos segunda vez Agustín Chá. ¿Agustín Chá qué? Agustín Chá Gamarracha, la Jacharracha, la Mamarrata. Ahí está. ¿Y de qué año a qué año nos gobernó Gamarra, el segundo gobierno? De 1839 a 1841, ¿no? ¿O 2? 1. Listo. Y Gamarra ingresó con un título, señor. Él se llamó, yo soy presidente, restaurador, Nisbar, y ahí curja caijón. Pañamao, ahí está, restaurador, ahí está, presidente restaurador. ¿Y qué hizo Gamarra en su segundo gobierno? Este señor va a hacer una nueva constitución.
va a ser la Constitución ¿de qué año? La Constitución de 1839, también llamado la Cuarentona, también llamado la de Huancayo. ¿Por qué Huancayo? Fue hecha en Huancayo. ¿Por qué Cuarentona? Porque esta Constitución va a entrar en funcionamiento al siguiente año, 1840. Ya está, facilito. ¿Y qué decía esta Constitución? Esta Constitución decía, vamos a disolver constitucionalmente, ¿cuál es el Congreso? La Confederación Peruano-Boliviano, que todavía existía en papelitos, en contratado. Y ya no hay, ahora Gamarra prohibió al Perú. Perú, desde ahora estás prohibido a federarte con otros países. Con esta Constitución lo separó a Perú a Bolivia. Pero ¿qué pasó más tarde? Gamarra se arrepiente. Gamarra se arrepiente. Gamarra dijo, ¡ala hoy! ¿Qué hice hoy? ¿Por qué usted separó a Perú y a Bolivia? ¡Hala hoy! Mejor papa tantil papacusta, dijo. Se arrepiente por haber separado a Perú y a Bolivia. Pero Gamarra dijo, fácil, voy a hacer otra confederación. Hago otra confederación. Pero en esta confederación, Perú tenía que dominar a Bolivia. Y lo invitaron, Bolivia, ven, vamos a federarnos nuevamente. Pero yo te tengo que dominar, le dijo. Bolivia dijo, ya no quiero. No quiso, pues. Y Gamarra... Bolivia, al que no quiso, Gamarra cerró y dijo, Bolivia, ¿no quieres? ¿No quieres? Entonces a la fuerza será. Pucha, y empieza la guerra con Bolivia. ¿Por qué? Porque Gamarra lo va a invadir a Bolivia, pensó por acá. Y va a llegar a un lugarcito de nombre Ingavi. ¿Y qué pasó en Ingavi? Cuando Gamarra llegó a Ingavi, Miguel de Velasco, el militar, se entera de esta invasión, se junta con José Vallivian, dos militares bolivianos, marchan a enfrentarse a Gamarra en la batalla de Ingavi. ¿Y qué pasó? Acá muere Gamarra. Para eso, mejor se hubiese quedado en su jato jalándose la tripa. Muere Gamarra, señores, caramba, mira, para eso muere Gamarra. Y cuando muere Gamarra, en la guerra con Bolivia, pucha, eso quiere decir que en el Perú no hay presidentes. Y cuando murió Gamarra, yo te dije hace un momento, ¿quiénes quieren ser presidentes? Los militares. Al darse cuenta que Gamarra murió, pucha, los militares van a provocar en el Perú una anarquía. ¿Y qué es una anarquía? Una etapa de desgobierno, caos, guerra en el Perú, guerra civil. Castilla se está enfrentándose con sus armas con otros militares porque quiere ser presidente. Una guerraza. Puerto Rico también. Vidal. Banco. Pucha, una guerraza en el Perú. Todos los militares se enfrentan quitándose el poder del Perú a la muerte de Gamarra. ¿Y quién ganó? Ganó este señor llamado Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Y este señor cómo se llamó su gobierno? Excelente. Se llamó el directorio. ¿Ya? Gracias a Dios este directorio duró corto tiempo porque Castilla vino y lo derrotó a Manuel Ignacio Vivanco en la batalla de Carmen Alto en Arequipa. Y lo derrotó así a Manuel Ignacio Vivanco al directorio. ¿Y quién fue presidente por vía golpe de Estado? Ramón Castilla. Y Castilla era más consciente, dijo, yo no quiero ser presidente por vía golpe de Estado. Yo quiero que me elija el pueblo. Y Castilla renuncia a su presidencia y se convoca a elecciones presidenciales. Y el único en presentarse es Castilla y gana las elecciones. Micha huevas ocurre. ¿No? Ahí está. Y casi pierde todavía Castilla. Casi lo disuelve el Congreso, casi no lo acepta, ¿no? Ahí está, pues, señor, mira. Solo en Perú ocurre, ¿no? Ya, y con Castilla, ¿qué empieza, pues, señor? Apula, apula. Empieza el Perú pobre o rico. Rico, pues, señor. La era del guano, la era de la caca, la prosperidad falaz. ¿Quién acuñó ese nombre? Jorge Basadre. Listo, señor, mira. Vamos acá. Profesor, vamos. Presta atención. Vamos aquí, bebecita. Bebecita, vamos acá, profesor. ¿Está entrando, no? Dale nomás. ¿Ya aguantas? Allá, listo. Vamos acá. Pregunta. Cuando hablamos de la era del guano, tema del siglo XIX, término acuñado por Jorge Basadre, la prosperidad falaz. Pero cuando hablamos del guano, ¿dónde estaba el guano? ¿Para qué servía? ¿Y quién nos compraba? ¿Dónde se encontraba el guano?
en 3 islas principales de Chincha, hoy llamado las Islas Ballestas, Guaneras, Ballestas, señor, hoy se llama Guaneras antiguo. Y hijos, en estas islas de Chincha se encontraba el guano, y el guano era una materia prima fertilizante que servía para la agricultura. Profesor, el guano, no te olvides. ¿Y quién los compraba, profe? Era Inglaterra. ¿Qué estaba atravesando? Segunda revolución industrial, y por eso nos compraba bastante nuestro guano. Pero el guano, profesor, ¿por qué apareció aquí en las 3 islas de Chincha? La pregunta es, tantos años estaban olvidados pues nuestras islas de Chincha, y en las islas de Chincha habitan aves guaneras. En las islas de Chincha cagaba ¿qué? Puncha, cacaba, Pekín, cagaba los pelícanos, el alcatraz, los pájaros niños, cagaba el pingüino el pingüino, y sobre todo chihuaco. Chihuaco seguramente hay en la costa, pendejo. Ya, chihuaco. Sobre todo había una avecita que cagaba 2 kilazos. Pucha, y esa avecita era chatito. Era oscurito, de color negrito era. Pero aquí me salvo, era gordito. Y esa avecita, pucha, no sé cómo cagaba 2 kilazos, pero cagaba, pues sí. Pucha, se colocaba así. Caía 2 kilazos. Y como nadie lo tomaba importancia, las 3 islas de Chincha, años y años se habían acumulado toneladas y montañas y cerros de guano acá, en las islas de Chincha. Y nadie lo tomaba importancia. ¿Y quién descubre su importancia? El padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt, con su amigo Mariano de Ribeiro. Ellos descubrieron la importancia como fertilizante para la agricultura. Y ellos llevaron 1 kilo de nuestra caca a Europa. Y en Europa, como estaba atravesando la revolución industrial, lo han analizado la caca del Perú. Se preguntaban, ¿por qué la caca del Perú es tan importante? ¿Y por qué de Europa no? Es que en Europa no había guano. En Europa había guano de vaca, de toro, de gente, también había. Pero no se comparaba con el guano del Perú. Por eso los europeos en su laboratorio analizaron la caca del Perú con su microscopio. Incluso lo han lamido. Mira, falsalcito han dicho. Mira. Entonces, y por eso, estos europeos sacaron en su conclusión, le hicieron enfrentar la caca de Perú versus la caca de Europa. ¿Y cómo era la caca de Europa? Era gringuito, ¿verdad? ¿Y cómo era de Perú? Negro, sí. Ya. Y los europeos dijeron, con un saco de guano de las islas europeas se sacaba tan solo 2 sacos de trigo de cosecha. Y ahora le tocaba al Perú. Y dijeron, con un saco de guano de la isla Chincha, Perú, se sacaba 25 sacos de trigo de... madre, es que buena cacaza, pe. Era buena jechaza, buena cacaza, hijo, que servía para la agricultura. Profesor, pero antes que el mundo, por eso el mundo nos miraba al Perú con envidia por nuestra caca. Porque era una materia prima en el siglo XIX que fue un boom, profesor. Pero no solamente el mundo compraba nuestro guano al Perú, también en otro lugar había guano. Francia, había en África. ¿En qué parte de África? ¿Dónde vive Alex, Gloria, Moto, a ver, ¿dónde vive? Madagascar, ¿y quién cagaba ahí grandazo? Moto cagaba. Mira, ahí está, profesor. Pero ¿qué pasó en Madagascar, en África? Se agotó el guano. ¿Y quién nomás tenía el guano? Perú, pucha, el mundo le miraban al Perú con ojos de envidia por su caca. Teníamos de todo. El mundo compraba el guano y Perú con esas ganancias se armaba bien. Hemos tenido el primer ferrocarril, el primer buque de guerra a vapor. Y el mundo nos quiso quitar nuestro guano, señor. Nos quisieron quitar. ¿Quién? Inglaterra. ¿Cómo? Lo vemos más adelante. Otro país que nos quiso quitar, España. ¿Cómo? Lo vemos más adelante. Había otro país también que nos quiso quitar, Francia. ¿Cómo? Lo vemos más adelante. Apula. Pero había otro país también que quería quitar nuestro guano. Y Perú, como estaba bien armado, rayadas un año, se fue a Estados Unidos y lo bombardeamos a Estados Unidos.
Perú era trocosita acá. Por eso Perú tenía ingentes recursos, bastantes ingresos del guano, por el guano. Y Perú estaba bien armadazo. Profesor, eso pasó. ¿Pero qué pasó? Llegó este año 1872. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Perú no supo aprovechar tantos ingresos de la venta del guano. Lo desfilfarró. ¿Cómo? Es que el Perú antes de vender su guano pedía adelantos a Inglaterra. Le decía, Inglaterra, dame adelanto por 2 millones de toneladas de guano. Inglaterra, toma Perú. Lo gastaba en huevadas, ferrocarriles, para los criollos, para los militares, se iba ahí todo el ingreso. Profesor. Y cuando lo gastaba, Perú decía, Inglaterra, dame un adelanto por 2 millones de toneladas de guano. Toma. Así llegó, así adelantado, llegó 1872. El guano perdió su valor en 1872 porque lo desfasó otra materia prima, el salitre que costaba barato. Y esos adelantos que pedía, ¿cómo quedaron? En deudas, mira. Por eso, en vez de volvernos ricos, pobres, un país deudor. Por eso Jorge Basadre a este tema lo llamó prosperidad precoz. Precoz, falaz, lo llamó así, porque no lo hemos podido aprovechar. Lamentablemente, una riqueza falsa. Listo, señor. Pero ¿cuántas formas de venta hizo el Perú del guano? A pula pula. Era 3 formas de venta. Espela, espela. Formas de venta. Formas de venta del guano. Listo, señor. Primera forma de venta. Angramaquita ya. Ya vamos. Primera forma de venta. El arrendamiento. Arrendamiento. Esto voy a reforzar en la tarde, ya no. Chile, hacemos guerra con Chile, ya creo. Arrendamiento. ¿Ya entre quién se hizo? A la miércoles. Cuando estaba en vida todavía. Gamarra. Pues. ¿Gamarra con quién? Con Francisco Quirós, el comerciante limeño. Quirós. ¿Y la otra forma de venta? La consic. Venta directa ya no es tan importante. Consignación. ¿Entre quién se hizo? Ramón Castilla. ¿Con quién, señores? Con Anthony Gibbs, la casa inglesa Gibbs. Listo. Muy bien. Consignación. Y la tercera forma de venta viene a ser el monopolio. ¿Y entre quién se hizo el monopolio? Era el presidente José Balta con Augusto Dreyfus, la casa judía francesa, Augusto Dreyfus. Facilito, hijo. ¿Quién es que quiere que le explique cómo era arrendamiento? ¿Seguro? Ya, me va a arreglar, pero siquiera 10 minutos de su recreo. Ya vamos aquí. Ya vamos acá. ¿Arrendamiento qué es? Es sinónimo, es alquilar. Alquilar. ¿Ya entre quién se hizo? Gamarra. Es que Quirós le dijo a Gamarra. Gamarra, presidente del Perú. Allá en las 3 islas de Chincha, ahí nadie vive, ahí nadie trabaja. Ahí solamente viven aves guaneras cagando. Alquílamelas, arriéndamelas. Y Gamarra está en Perú, pobre o rico. Pobre. Necesitaba ingresos Gamarra. Y Gamarra le dijo, Quirós, te las alquilo, te las arriendo por 10 años. Ucha. Y Quirós sacó nuestro guano, lo llevó a Europa, y Inglaterra a Quirós lo compró nuestro guano a cizazo, le pagó a cizazo. Libras esterlinas. Y ahora, Quirós volvió al Perú, y en el Perú se repartían las ganancias. Agustín Gamarra, representante del Perú, con Francisco Quirós. Quirós, por alquilar estas 3 islas de Chincha, al Estado peruano le pagaba el 10%. ¿Y quién se quedaba con el 90%? Quirós. Esta forma de venta no era provechosa para el Perú. Ese es arrendamiento. En Gamarra con Quirós. Pero ¿qué pasó más tarde con Gamarra? Murió en Ingaví. Y cuando muere, ¿quién entra? Castilla. Y Castilla dijo, no, Quirós, tú nomás te estás enriqueciendo con el guano. Anuló el arrendamiento Castilla. Y Castilla dijo, voy a hacer otra forma de venta. Consignación. Porque Castilla
A ver, vamos a anotarlo acá. A ver, Castilla, ¿de qué año a qué año nos gobernó? Pula. Ajá, vamos a ver el gobierno de, para que me entiendas mejor, Ramón Castilla. Hijos, escuchen. Castilla, ¿de qué año a qué año gobernó? Vamos. De 1845 al 51. Y cuando entra Castilla al poder, mira, cuando Castilla entra al poder, ¿acaso Castilla rápidamente al Perú lo va a llevar a potencia? Castilla, un añito del 45 al 46 la va a pasar muy mal. Es que el Perú no tenía dinero. Porque este guano que se encontraba en las islas de Chincha se necesitaba picar y no teníamos dinero para contratar mano de obra. Ni siquiera teníamos embarcaciones para llevar a Europa nuestro guano. Por eso Castilla preguntó a los peruanos, dijo, ¿alguien tiene dinero en el Perú para la extracción y transporte de guano a Europa? En el Perú nadie levantó la mano porque todos estaban agujas, pobres. Pobres, señores. ¿Y por qué? Porque San Martín y Bolívar en las Corrientes les había pedido cupos de guerra. Por eso todos estaban agujas. Y como Castilla no encontró a nadie en el Perú quien invirtiera, Castilla viajó a Europa. Y Castilla preguntó a los europeos, ¿alguien tiene dinero en Europa para la extracción y transporte de guano a Europa? Buscaba Castilla y Gibbs se acercó y le dijo, Castilla, ya no busques, ¿para qué estoy yo? Y con Gibbs se hizo la consignación. Entonces, ¿quién era Gibbs? Gibbs era millonario, era dueño de grandes embarcaciones comerciales. Y Gibbs, con su plata, contrató mano de obra, hizo picar el guano y después de hacerle picar, lo pasó a su propia embarcación y Gibbs lo llevó a vender el guano a Europa. Y Inglaterra a Gibbs le compró el guano y le pagó nuevamente a Cisazo. Libras esterlinas, a Cisazo, chico. Y Gibbs volvió al Perú. Y en el Perú se repartían las ganancias. Ramón Castilla, representante del Perú, con Anthony Gibbs. Gibbs, por la extracción y transporte de guano a Europa, se quedaba con el 6%. ¿Y quién se quedaba con el 94%? Perú. Por eso el Perú se volvió potencia. Teníamos de todo. Pero estos huevones lo han malgastado. Riqueza, ¿para quién no merece esto? Los criollos. Los indígenas ni siquiera conocían el guano. Solo riqueza. Y estos criollitos se dejaban engañar. Viajaban a Europa y los franceses lo engañaban a los criollos. Criollo, cómprate aire francés. Pucha, y los criollos cobraban aire francés en cajas de tren de Europa. Es que los criollos son pitucos, pero los pitucos quieren sobresalir más que el resto para pituquearse, achorarse, hijos. Así se dejaban ferrocarriles. Para el militar, para el civil criollo, pucha, y se desgastó el ingreso del guano. Por eso Basadre lo llamó prosperidad falaz. Mira, amigos, ¿correcto? Eso es consignaciones. Ahora, monopolio, váltalo con Dreyfus, eso lo explico acá. Listo, señor, vamos. ¿Quién es el primer presidente entonces de la prosperidad falaz? Pula. Ramón Castilla. Vamos entonces con Ramón Casquillo. Ahí está, profesor. ¿Y qué pasaba en Inglaterra cuando en el Perú se estaba desarrollando la revolución industrial? ¿Segunda o primera? La segunda. ¿Y primera cuándo? Cuando el Perú estaba haciendo Confederación Peruano-Boliviano, la primera. Y Prosperidad Falaz, la segunda acción. Ya vamos. Castilla ingresa, señor. Vamos con Castilla. Y Castilla, ¿qué acontecimientos ocurrió en su gobierno de él? Pula. Tengo que hacer rayitas todavía, pealo. Ya vamos. ¿Qué hizo Castilla? Apula, vamos. Apula, señor. Apula. ¿Qué hizo Castilla? Ya vamos a hacer con verde, ya para escribir más rápido. ¿Qué pasó? A este señor va a hacer una ley. En su gobierno hace una ley. ¿Ley de qué? Ley de la consolidación. Ya. ¿Y en qué consiste la ley de la consolidación? Era pagar la deuda de la independencia. Ya hemos hablado, recuerden, ya teníamos dinero y teníamos que pagar. Listo, ¿qué más? Hizo el primer ferrocarril. ¿De dónde? Hizo el primer ferrocarril
de Lima. Chimpún, Callao. Ucha, y en Lima vamos a escuchar por primera vez sonidos de las locomotoras. Tu, tu. Shaka, 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 shaka. Tu, tu. Shaka, shaka, shaka. Ucha, no es cacha, cacha, pendejo. Shaka, shaka. Listo, primer ferrocarril. ¿Qué más? Y también hizo el primer presupuesto ¿de dónde? El primer presupuesto nacional de la República. ¿A qué se refiere el presupuesto nacional? Es que Ramón Castilla ordenó la economía del Perú, hizo ver al Perú con buenos ojos al mundo, y el mundo le miraba con envidia al Perú por su caca. Ahí está, señor. Y por eso a Ramón Castilla se ganó un sobrenombre. Mira, mira. A Castilla lo han llamado el soldado de la ley. Lo llamaron así. ¿Cómo lo llamaron? Soldado de la ley. Pueden anotar al costadito acá, pero no. El soldado de la ley, lo llamaron así a él. ¿Ya qué más, profesor? Y también este señor hizo el primer congreso. El primer congreso americano. El primer congreso en Lima. ¿Ya te explico esto? ¿En qué consiste? Ya. Yo te había dicho, como teníamos guano, habían países, imperio colonialistas, que querían colonizar Sudamérica nuevamente por su materia prima. ¿Y quién defendía Sudamérica? Si habían países como España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, nos querían colonizar nuevamente, nos quisieron quitar nuestro guano. ¿Quién va a defender toda Sudamérica? ¿Cuál Estados Unidos? Perú. Perú, es que había peligro. Es que éramos potencia de Sudamérica, pero estaban bien armados. Castilla invitó a todos los presidentes de Sudamérica para hacer un congreso en Lima, y los presidentes acudieron al Perú, a Lima. Y en este congreso Castilla dijo: si algún país extranjero ataca a cualquier país de Sudamérica, consideren que es un ataque para todos los sudamericanos. Todos tienen que salir a la defensa de la soberanía. ¿Y quién resistía? ¿Quién dirigía esta resistencia? Perú, en el Océano Pacífico, estaban con sus enormes embarcaciones bien armados. Detrás estaba Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Nosotros dirigíamos la resistencia. ¡Vamos, carajo! Ese es el primer congreso de Lima. ¿Ya? Listo, señor. ¿Ya? ¿Qué más, profe? También se compró el primer buque de guerra a vapor. El primer buque de guerra a vapor llamado... El primer buque de guerra a vapor, el Rímac. Y ahí este Rímac era poderoso, pues, temible era. Listo, señor. Porque Chile también nos quedaba atrás. Chile compró un barco y Castilla se dio cuenta y Castilla dijo: si Chile compra un barco, Perú tiene que comprar 2 barcos, 3 barcos, 4 barcos. Se compraba la fragata Mercedes, el bergantín Progreso, el transporte Alianza, ¿sí? Y compraba barcos. Ya, listo. ¿Y cuánto éramos el número de habitantes en el Perú? 1.500.000 ya éramos. Habíamos 200 más, había subido. 1.500.000. Y faltaba mano de obra. Y el Perú estaba en su mejor momento, faltaba mano de obra. Por esto Castilla dijo: vamos a traer mano de obra barata de los continentes más poblados. Y este señor permitió ¿qué? Permitió la emigración de ¿qué? Permitió la emigración de los chinos. Y ahora están dictando química, sí. Chinos. Ahí está. Emigración de los chinos. Y cuando Chinín llegó acá, profesor, ¿cómo le llamaron a Chinín? Lo llamaron los culís. ¿Y qué significa culís? Significa colono chino. Significa. Ya, por ejemplo, ahora te está enseñando química un culí, profesor. Ya, colono chino significa. ¿Y quién trajo a los chinos, pe? Fue en el gobierno de Castilla. Pero ¿quién es el máximo traficante de chinos? Era Domingo Elías. Recuérdense de Chelías. Domingo Cheleas. Domingo Elías se llamaba. Ya, no te olvides. Domingo Chelías. Ahí está, señor. Y este huevón tenía unos enormes de haciendas en Lima y faltaba mano de obra. Y Domingo Elías viajó a Asia. Y en Asia, China era el país más pobre en el mundo. Y había un emperador chino que perseguía a los chinos y los mataba. Debido a ese peligro, profesor, Domingo Elías viajó a Asia, China, y los engañaba a los chinitos. Le decía: chino, en el Perú hay bastante trabajo. Chino, en el Perú vas a comer bastante chichalón con arroz, lico. En Ispar.
lico, apula, apula, dispara. Y los chinos, con la condición de cambiar su condición de vida pobres, venían al Perú. Y cuando llega al Perú, el maldito peruano se comportó muy mal con los chinos. Lo han explotado. ¿Cuánto le pagábamos? 4 soles mensuales. Mira, esta huevada, ¿qué va a alcanzar, pe? No alcanzaba. Por eso los chinos pedían adelantos, se endeudaban y no podían devolver esa deuda. Y muchos chinos se fugaban. Y por eso los peruanos lo han encadenado brazos y piernas y así trabajaban en las haciendas. Mira, el chino. ¿Te das cuenta, señor? Así. Y por eso, chicos, actualmente en Lima hay un barrio chino. ¿Y desde cuándo viven los chinos ahí? Desde acá. Y hasta ahora no se van. Y como eran pobres, no tenían que comer en el barrio chino y de sus vecinos se perdía su gato, su perro. No había ratas, no había cucarachas. ¿Qué hacían, pe? Chaufa de pelo, pe. Ahí está, pe, su chichalón, rico, rico, rico. Chichalón de pelo. Ahí está, pe, señor. Por eso, amigo, los chinos trajeron acá, llegaron aquí, señor. Pobres, ¿no? Ahí está, señor. Ya, vamos a ver. Castilla termina su gobierno 1851. ¿Y quién viene? Entra un Castilla Slover. Amaba bastante a Castilla este señor. Y por el apoyo de Castilla ingresó al poder. Rufino Echenique. Ajá, Rufino Echenique. ¿De qué año a qué año? Vamos, pula, pula, pula. De 1851-55. ¿Y ahí qué pasó en su gobierno de él? Vamos. Este bebé es lo que lo va a cagar todo, pues. Este bebé era Pato Hechasiki. Apula, pula, pula. Este termino, ya vamos a más cortita. Esta es la más larga que hay. Ya vamos, profesor. ¿Qué pasó? ¿Quién había hecho la ley del escándalo? Perdón, la ley de la consolidación. Mira, mira. Castilla, ¿en qué consistía? Para pagar la deuda de la independencia. ¿Y qué hizo Echenique? Escucha, este huevón va a ser el escándalo ya también. El escándalo de la ley de la consolidación. ¿A qué se refiere escándalo de la ley de la consolidación? ¿A qué se refiere? ¿Ah? Este huevón pagaba por demás. ¿Qué es? Mira, así te explico. Es que en Lima, en el gobierno de Echenique, habían peruanos inescrupulosos y falsificaban documentos de San Martín y Bolívar con firmas falsas de Bolívar, sello, y se acercaban. Echenique, aquí hay un documento que San Martín y Bolívar me dejaron durante la corriente durante la independencia en la independencia contra España. Y en este documento dice que he dado mi cota de guerra. Aquí está, mira, aquí está su firma de Bolívar de San Martín. Echenique, mire. Ya, Serape. Muy bien, te pago. Siguiente, por favor. Te pago. Siguiente, te pago. Este huevón pagaba por documentos falsos. Y el doble. Hija, si tenían que pagarte 20, te pagaban 40, el doble. Mira este huevón. Eso es despilfarro. Este huevón era corrupto, pagaba por demás. A eso se le llama escándalo de la ley de la consolidación. Listo, señor. ¿Qué más? Hizo el segundo ferrocarril. Hizo el segundo ferrocarril. ¿De dónde? De Azora, ¿no? ¿Segundo ferrocarril de dónde? De Tacna y Arica. Esto vamos a reforzar en la tarde, creo. Sí, vamos a reforzar. Pero voy a terminar. Listo, señor. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Vamos, ¿qué más, profesor? Apura. También se hizo un tratado acá. El tratado Herrera. El tratado Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Con qué país, señor? Con Brasil. Mira, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde llevaba Perú su guano? Por abajo era, mira, por abajazo, bala, mucha vuelta. Se perdía mucho tiempo y mucho dinero, mucha inversión. Por favor, era mucho tiempo, se perdía. Y por eso Echenique dijo, ¿por dónde llevo mi guano más cerca? ¿Dónde nace el río Amazonas? En el Perú. Pero ¿quién tiene el río Amazonas más grande? Brasil.
Y por eso con Brasil se hizo Herrera da Ponte Ribeiro. Brasil le permitió a Echenique que llevara su guano por su río Amazonas, salía al Atlántico y luego de frente a Europa. Más cerca, pues. Pero Perú no le daba nada. Y Brasil reclamó, oye, Echenique, no me estás dando nada. Si quieres seguir llevando tu caca para venderlo a Europa, me tienes que regalar algo. Y con el tratado Herrera da Ponte Ribeiro, Echenique lo va a regalar. Esto de acá, Soglech, a Brasil. Lo regala esto, ya está, no están quitando. ¿Ya? Y más tarde, aquí, ¿qué se encontró? Se encontró petróleo y caucho. Mira, mejor papa tantile, papa cuchuncay. Ahí está, señor. Y profesor Echenique dijo, si Castilla trajo a los chupiñahuis, y yo traigo a quién? Traigo a los alemanes. Trajo a los alemanes. ¿Y por qué trajo a los alemanes? Es que era racista este señor. ¿Cuánto éramos en número de habitantes? 1.500. 1,5 millones, 1.500.000. ¿Y la clase más numerosa? Indígenas. ¿Sabían leer? ¿Sabían escribir? Masticaban coco. Verdes educaron. Y Echenique miraba a su raza indígena. Puta, qué asco esta huevada. Carajo, decía así. Y por eso Echenique dijo, vamos a mejorar la raza trayendo alemanes. Y no solamente llegaron alemanes, llegaron austriacos, irlandeses, españoles, franceses, gallegos, llegaron acá. Pero mayormente llegaron alemanes y hasta ahora no se van. Hasta ahora hay una colonia y ellos no llegaron a trabajar al Perú, llegaron por la materia prima del caucho. Hasta ahora no se van. Posuso, Villarrica, Oxapampa, Satipo. Ahí están una colonia alemana, hasta ahora no se van. Y estos alemanes se casaron con nuestras peruanas, ya nuestras peruanas. Soglech. Y sus hijos de nuestras peruanas ya nacieron altos, blancones, gringos, con ojos verdes. ¿Por qué crees que tengo ojo verde? Descendiente alemán. ¿Te das cuenta, señor? Por eso trajo a los alemanes. Listo, señor. Ya está. Ya, ¿alguien no estaba de acuerdo con la ley del escándalo, pues? Castilla, y Castilla lo derrotó a este presidente. Fue derrotado ¿en qué batalla? Apula. Fue derrotado en la batalla de Palmas y también fue derrotado en la batalla de Iscuchaca. Por favor, Iscuchaca. Listo, señor. Ahí está. ¿Y quién entró? Segundo gobierno de Ramón Castilla y Marquesado. Listo, Ahí está, profesor. ¿De qué año a qué año? De 1855-62. Y con Castilla, su segundo gobierno, tengan cuidado, de este señor viene bastante su segundo gobierno. Apula. ¿Qué hizo, señor? Vamos, facilito. Este señor hace la constitución que más tiempo duró. ¿Cuál es la constitución que más tiempo duró? Constitución de 860. Duró hasta el gobierno de Oncenio de Leguía. La constitución que más tiempo duró. Listo, señor. ¿Qué más? Y también Ramón Castilla, profesor, también ¿qué hace acá? En su gobierno se va a hacer el primer mapa. Claro, se va a hacer el primer mapa, ¿qué? El primer mapa del Perú. ¿A cargo de quién? A Mariano Felipe Paz Soldán. Él hace el primer mapa del Perú. Lo ha diseñado. ¿Y a qué más? Y también se hace un tratado acá. Claro, se hace el tratado de Mapasingue. ¿Con qué país? Con Ecuador. Ecuador siempre era un país conflictivo, hijos. Ahí está. Claro. ¿Y a qué más? Claro, Ferrocarril Lima, Chorrillos. Pero también en su gobierno este señor establece desde Huancayo la libertad. La libertad de los esclavos negros. Por favor. Ahora están dictando razonamiento verbal, economía, sí. HP, allá. Oye, libertad de esclavos. Profe, ¿Ramón Castilla liberaba a los esclavos? No. Compraba la libertad de los esclavos, la manumisión.
¿Te das cuenta? Y también desde Ayacucho, Ramón Castilla suprimía. Claro, en su gobierno suprime el cobro de tributo a los indígenas. Pregunta desde Ayacucho, claro. Pero pregunta, ¿pero por qué suprimió el cobro de tributo? ¿Por qué? Porque ya teníamos ingresos del guano, pe. Ya no era necesario cobrar, claro, señores. Y también, vamos, profesor, en su gobierno se va a desarrollarse, va a crear el primer telégrafo. Apura, hijo. ¿El primer telégrafo qué? El primer telégrafo inalámbrico todavía. Inalámbrico. Facilito, hijos. Ahí está, inalámbrico. Muy bien. Castilla termina su gobierno 1862. ¿Y quién viene? Rápido. Apula, apula. Excelente. Va a haber, profesor. Ya, profesor, ¿quién viene? Miguel de San Román, pero no nos interesa ese señor. Nos interesa este. Juan Antonio, ¿qué? Peset. Juan Antonio Peset. ¿Y de qué año a qué año Peset? Ah, nos va a gobernarnos de 1863 a 1865. ¿Y con este señor qué inicia, pues? ¿Qué empieza, señor? Ah, profe, mira, empieza un conflicto. Acá, profesor, inicia la guerra ¿con quién? Inicia la guerra con España. ¿Y cuál era la causa? Tratado. Y se va a comprar algo acá. Listo, señor. A ver, ¿por qué, profesor? Sí, profesor, pero con España ya nos habíamos independizado. Con España habíamos logrado nuestra independencia. ¿Que España vuelve? Sí, pues España va a volver a tratar de colonizarnos. La reina Isabel de España envió comisarios regios por incidentes que pasó en Talambo, en Lambayeque. Esos eran pretextos. Envió a Eusebio Salazar Mazarredo y a Luis Hernández Pinzón. Llegó a América y esos españoles se han adueñado de nuestras 3 islas de Chincha y no quieren retirarse y alzaron su bandera española. ¿Hasta que? ¿Por qué? ¿Hasta que qué? Es que España, ¿por qué vino? Una causa. Vino por una deuda. ¿Qué deuda? Ah, vino por una deuda. Es que no lo habíamos pagado después de la batalla de Ayacucho. La deuda de la capitulación de Ayacucho. Pero en el fondo, ¿qué quería España? Nuestro guano. Profesor, no querían retirarse hasta que se pague esa deuda de capitulación de Ayacucho. No querían retirarse. Y como no querían retirarse, Peset era un presidente pasivo. No hacía nada. Al contrario, este Peset firmó un tratado con España que solo benefició a España. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llama el Tratado Vivanco Pareja. Vivanco Pareja. Firmado entre el peruano Manuel Ignacio Vivanco con el español Miguel Pareja. Por eso se llama el Tratado Vivanco Pareja. ¿Pero en qué consistía este tratado? Pucha, solo beneficiaba a España, pues. Uno, con este Tratado Vivanco Pareja, Perú reconocía una deuda con España. Teníamos que pagar. Con este Tratado Vivanco Pareja, Perú tenía que entregar 3 millones de toneladas gratis de guano a España. 3. Los españoles que llegaron de España al Perú tenían que pagar estos gastos el Estado peruano. Y por símbolo de amistad entre Perú y España, 20 cañonazos. ¡Tum! ¡Tum! Mira, solo benefició a España. O esto ya olía a guerra. España no quería retirarse de nuestras islas de Chincha. Y por eso el Congreso, con los ingresos de la venta del guano, va a comprar 2 hermosos barcos para enfrentarnos a España. Se va a comprar el Huáscar y Atahualpa. ¿Cuál Atahualpa? El Huáscar y la Independencia. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. ¿Para la guerra con Chile o con España? Con España. ¿Dónde se fabricaban estos barcos? En Inglaterra. ¿Y llegaron a enfrentarse a España?
Si no, ¿a quién se enfrentan? A Chile, señor. Mira, llegan tarde ya, pues. Pero fueron fabricados en Inglaterra. Listo, señor. Y alguien no estaba de acuerdo con el Tratado Vivanco-Pareja. ¿Quién no estaba de acuerdo con el Tratado Vivanco-Pareja? Apula, apula. Ah, profesor, claro. Y pobre APC, golpe. ¿Quién entró? Mariano. ¿Mariano qué? Mariano Ignacio Prado Ochoa. ¿Y de qué año a qué año va a gobernarnos él? 1865 al 68. Tan solo 2 años. Y este señor desconoce el Tratado Vivanco-Pareja y por ende España se molesta y acá estalla, ¿qué? ¿Estalla qué? Estalla la guerra ¿con quién? La guerra con España. ¿Y va a haber combates? Sí, va a haber combates. Por ejemplo, se va a desarrollarse el combate de Aptao. Otro combate. Se va a desarrollarse el combate 2 de mayo o también llamado el Callao. Facilito, hijos. Ya, en el combate de Aptao, ¿ganamos o perdimos? Ganamos. Perú hace una alianza con 3 países. Perú hace alianza con nuestro país vecino de Chile, con Planeta de los Simios, cual Colombia y Bolivia. Por favor. ¿Y cómo se llama esta alianza? Vamos, ¿cómo se llama esta alianza? Se le llama la Cuádruple Alianza y ganamos a los españoles. Ya está, pues, señor. Combate de Aptao. Y más tarde se desarrolla el combate 2 de mayo. ¿Ganamos o perdimos? Ganamos. Pero aquí muere un peruano. Muere este señor llamado José Gálvez. Muere, señor José Gálvez. Y por eso cada año 2 de mayo, debido al combate 2 de mayo, es feriado, hijos, hasta ahora. Ya, por favor. Muy bien. Profesor, y después, Mariano Ignacio Prado Ochoa, él termina en 1868. ¿Quién viene, profesor? Apula. Vamos, con este presidente terminamos. Profesor. Ya, profesor, un ratito. Tengo que hacer rayitas, véala. Apula. Ya está. Profesor, ¿quién entra? ¿Quién es el último presidente del primer militarismo? Nos va a gobernarnos José Balta y Montero. ¿Y de qué año a qué año él nos va a gobernarnos, señor? De 1868 a 1872. Con él termina el primer militarismo, señor. Por favor, con él ingresamos ya al Perú pobre. Perdón, al Perú en la bancarrota fiscal. Ya, ¿qué hizo este presidente? Hizo la tercera forma de venta del guano. Monopolio, sinónimo del monopolio. Este señor suscribió, ¿qué? Suscribió un contrato. ¿Cuántas veces vino en el examen de esto? El contrato con Augusto Dreyfus, la casa judía francesa. Profesor. ¿Y quién era ministro de Balta que firmó esto? Excelente, hijo. Era Nicolás de Pierola. Ya, pregunta, ¿en qué consiste contrato Dreyfus? Con este contrato Dreyfus, ¿te recuerdas? Tenemos una deuda. ¿Con quién? ¿Te recuerdas los adelantos? Con Inglaterra. Y ahora, Balta, el guano había perdido su valor porque había aparecido el salitre. Ahora, Balta, para salir de esta crisis, Balta va a ser el contrato Dreyfus, el monopolio. Va a entregar 2 millones de toneladas de guano a Francia y Francia pagaba nuestra deuda que teníamos con Inglaterra. Y el ministro que firmó el contrato Dreyfus viene a ser Nicolás de Pierola. Listo, señor. Y en su gobierno de Balta se va a fundar el partido más antiguo del Perú. Se funda el partido más antiguo del Perú. El Partido Civil. El Partido Civil, señor. ¿Y quién lo fundó el Partido Civil, Jangras? ¿Quién, profesor? El que lo va a fundar. ¿Quién es, señores? Profesor, el primer presidente civil, pues. Entonces, el que va a fundar este partido viene a ser este personaje de nombre Manuel Justo Pardo y Lavalle.
Profesor, él funda su partido civil, ¿dónde? En el gobierno de... ¿En qué gobierno? Balta, señor. Y Balta aceptó este partido, a pesar que Balta era militar. Pero como Balta aceptó el partido civil, provocó una rebelión esto. No, aquí se va a desarrollarse una rebelión. La rebelión de los rostros. No, perdón, primero. Chamar, me has hecho paltear, no hables los dos rebeliones, Pecuchi. Ya, la rebelión es la rebelión de los hermanos. Claro, la rebelión de los hermanos. Ayar, ¿cuál Ayar? Gutiérrez. ¿Cuántos hermanos eran, hermanos Gutiérrez? Eran 4. Recuérdate, Tomás Silvestre, Marcelino y Marceliano. ¿Cómo se llama? Tomás Silvestre, Marcelino y Marceliano. Recuérdate de enlace químico. Ano. Tomás Silvestre, Marcelino y Marceliano. Por favor. ¿Y estos hermanos Gutiérrez eran civiles o militares? Civiles. Militares. ¿Y los militares en contra de quién están? De los civiles. Y por eso, como Manuel Pardo Lavalle fundó su partido civil en el gobierno de Balta y Balta aceptó esto, los hermanos Gutiérrez contratan a otro militar para matar a Balta. Un militar de nombre Narciso Nájar lo mató a Balta cuando estaba ingresando a Palacio de Gobierno. Lo matan a Balta y muere Balta. Pero también antes que él muera, hubo otra rebelión. Excelente. Se va a desarrollarse la rebelión de los rostros pintados. ¿Quién se había pintado la cara? Los chinos. ¿Quién trajo a los chinos? ¿En qué gobierno llegaron? Castilla. ¿Y cuánto le pagábamos? 4 soles, ¿sí o no? Por eso los chinitos rayados por tanta explotación se han pintado su cara azul y blanco. Y comenzaron a protestar. Lo malo es que reclamaban en idioma chino mandarín, no se entendía. Decían chi, chucha, 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 chucha. Decían así. Ya, por favor, no se le entendía. Y profesor, y también actualmente en Lima, sobre el río Rímac. Él construyó, y por eso lleva su nombre, el puente Balta. Ahí está, señor. ¿Y qué pasó con Balta? Lo matan a Balta. Y cuando muere Balta, él es el último presidente de qué tema? Primer militarismo. Y con él entra el final de la prosperidad falaz. Entramos en una bancarrota fiscal. Poder aprovechado, la era del guano. ¿Y quién viene? Manuel Pardo Lavalle, el primer presidente civil de la historia peruana. Y después del bien que viene, la guerra con Chile. Y después de la guerra con Chile, segundo militarismo y la república aristocrática. Eso lo hacemos la siguiente onceño de Leguía. Eso la siguiente semana lo hacemos.